¿Qué tal, amigos del Diario de la Razón? Yo soy Pablo Carranza y en esta oportunidad vamos a conversar con el candidato a la Cámara de Senadores de Alianza para el Progreso, con el señor Juan José Santibáñez. Él va con el número 5. Él ha aceptado recibirnos aquí en su oficina y quiero darle la más cordial bienvenida, señor Santibáñez. Vale, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta invitación. Queremos hablar sobre un tema en particular que es el trabajo que se debe hacer para la Policía Nacional del Perú y también para los militares. A veces muchos candidatos enfocan sus propuestas en tópicos ya un poco trillados, como por ejemplo la inseguridad ciudadana, el sistema de salud, reivindicaciones sociales, qué sé yo, los transportistas, la pesquería, la minería, pero muy pocas veces se habla sobre la Policía Nacional del Perú y sobre las Fuerzas Armadas, digamos, y dándole el punto de vista desde lo social, es decir, las familias. Usted tiene importantes propuestas para esta campaña electoral y quisiera que usted nos los converse, digamos, ¿no? ¿Cuál sería, pues, la principal necesidad que ha identificado usted en la familia policial y militar? Fíjate, Pablo, preocuparnos por la seguridad ciudadana es preocuparnos necesariamente por el policía. Es como decir que vamos o asistimos a un hospital y tenemos a un médico sin los instrumentos para operarnos. O vamos a cualquier, digamos, vamos a un lugar, buscamos a un carpintero y no tiene la madera para hacernos el mueble. Lo que ocurrió fue que cuando nosotros ingresamos al Ministerio del Interior, encontramos una policía absolutamente desmotivada. Desde el ámbito legal, desde el ámbito psíquico y más aún en el ámbito logístico. Entonces entendimos que para luchar contra la inseguridad ciudadana, esos escenarios debían ser tratados de manera inmediata. Desde el punto de vista legal, porque tenías un ministerio público caviarizado que perseguía al personal policial cada vez que tenía algún tipo de intervención y era necesario encargarnos de su defensa. Lo que hicimos fue recategorizar 200 oficiales al grado de capitán de servicio siempre y cuando fueran abogados litigantes. Y creamos la unidad de defensa legal de policía con 200 abogados. Hoy por hoy ya un policía, si es que tiene alguna intervención y necesita ser asesorado por un abogado, ya no tiene que sacarle su dinero, sino que es la institución policial la que debe garantizar su defensa. En segundo lugar, el tema logístico. Nosotros, y te vuelvo a repetir, recibimos una policía absolutamente destrozada. El 85% del parque automotor de la policía no funcionaba. Para que tengan una idea nuestros amigos, la comisaría del INSE, aquí en Lima, no tenía un solo patrullero funcionario. Entonces, ¿cómo perseguir el delito? Lógicamente, son situaciones que en ese momento, como ministro, yo no las podía develar porque, ¿por qué? Porque era una cuestión en la cual podríamos alertar a la delincuencia y decir que estamos absolutamente desarmados. Esa es la lógica. Por supuesto. Entonces, lo que hicimos fue, durante los 10 meses que estuvimos, redujimos esa brecha del 85% a un 43% y de diversas maneras adquirimos, compramos, solicitamos donaciones, los gobiernos locales y regionales compraron logística, pudimos reducir ese 85% de brecha a un 43%. Y hoy muchas regiones ya cuentan con patrulleros y cuentan con instrumental que no contaban antes. El armamento de la Policía Nacional era un armamento que estaba absolutamente desfasado. 40 años, chalecos, los FAL, o sea, 40 años que no se compraba armamento de largo alcance para los patrulleros y para los policías que hacían sus patrullajes, incluidos los chalecos. Nosotros compramos los ARAC 5 para cambiar los FAL, casi 9.500 ARAC 5, y compramos también los chalecos antibalas. Lo que pasa es que en ese momento, cuando tú haces ese tipo de compra, la entrega no es inmediata, demora entre 8 a 10 meses. Por eso es que los que han entregado todos estos insumos ha sido este gobierno. Compramos los vehículos multipropósitos, compramos los vehículos, los pinochitos, que son 44, que van a llegar para los rochabuses, exacto, ¿no? Entonces se hicieron una serie de mejoras, tanto en el ámbito logístico, legal, como también psicológico. Empoderamos de alguna u otra manera a la policía, también con
con el mejoramiento de los tratamientos médicos del hospital de policía, vimos el seguro médico para los hijos con habilidades especiales hasta el día de su muerte, vimos seguro médico para los hijos de los policías hasta los 28 años de edad, creamos la farmacia Fomicol, que es una farmacia que entrega medicamentos gratuitos, incluso los medicamentos contra el cáncer. Y todo esto para mejorar, ¿qué cosa? El ambiente laboral. Pero creo yo que lo más importante que pudimos lograr fue la ejecución del aumento del 48% de la remuneración consolidada para el personal policial y militar. Si bien es cierto, nosotros no dimos la ley, fuimos la gestión que lo ejecutó. Y eso es importante que se sepa. ¿Por qué? Porque antes de nosotros vivieron ministros y pasaron 3 años y ese incremento no se ejecutaba. ¿Por qué? Porque nadie tenía el carácter para conseguir los 6.000 millones que se necesitaban y mucho menos firmar el derecho supremo autoritativo de los incrementos. Es que claro, o sea, ahora que me hace pensarlo usted, cuando uno habla de la reforma de la educación o de fortalecer la educación, habla sobre todo de aumentarle a los profesores y al personal auxiliar. Cuando uno habla de mejorar la salud, es de aumentarle a los médicos y a las enfermeras, por muchísimas razones. Pero muy pocas veces uno enfoca el tema de la lucha contra la inseguridad ciudadana. Se habla de inteligencia, se habla de patrulleros, de estados de emergencia y no sé cuánta cosa, pero nadie lo enfoca como diciendo, oye, vamos a hacerlos vivir mejor a los policías, a motivarlos desde ese punto de vista para que lo hagan. Pero desarrollen este de aquí. ¿Por qué usted no comunicaba adecuadamente esto que me está diciendo ahorita? En su momento, porque uno decía, no, que Juan José Santibáñez dice que ya en 3 meses, pero todavía no soluciona nada. Obviamente que eso es, eso es algo a largo plazo, pero no lo podía decir justamente por eso, para no alertar a los delincuentes. Sí, lo que pasa es que en ese momento había escenarios de complejidad que no podían, digamos, que nosotros no podíamos, en este caso, demostrar que teníamos este tipo de carencias, porque yo creo que la lucha, si no contra la inseguridad, hubiera sido terrible o más terrible de la que era. El enemigo no le puede decir, oye, estoy mal. Pero no le podemos decir eso. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, lo que hizo el gran trabajo de la Policía Nacional fue que durante ese plazo, con lo que teníamos, pudimos resistir lo más que se pudo hasta que llegaran los nuevos pertrechos, hasta que llegaran los chalecos antibalas, hasta que llegaran los vehículos antimotines, hasta que se tuviera toda esa tecnología que poco a poco tenía que llegar y era absolutamente necesaria. Entonces, hoy la brecha se ha reducido, pero seguimos aún teniendo la brecha humana y seguimos teniendo aún, digamos, la preocupación por los incrementos salariales que quedaron pendientes, por el reconocimiento de determinados derechos, que es justo la bandera que nosotros estamos llevando hacia esta campaña. Cuando digo la brecha de personal, quiero referirles una cosa. Fíjense, en el año 2000 nosotros éramos casi 20 millones de peruanos y la Policía Nacional eran 140.000 hombres. Hoy día somos casi 40 millones de peruanos, ¿no? 34, 40, porque algunos dicen justamente que hay que contar un número, digamos, un poquito más. 34 o 1,5 millones de venezolanos. Es más, venezolanos son más, porque yo te podría decir que venezolanos casi hay 2,5 millones. Lo que sucede es que aproximadamente 850.000 venezolanos están indocumentados, ¿no? Entonces, mira, sea un número, sea 34 o 40, pero somos casi 40. Se supone que el número de policías debería ser el doble. Sin embargo, actualmente tenemos 135.587 policías en situación de actividad. O sea, significa que tenemos una brecha aproximada entre 60 y 70.000 hombres que son importantes para poder combatir la criminalidad. Entonces, estos escenarios son complicados en una lucha contra la seguridad ciudadana. Pero si le sumas eso, un ambiente de trabajo absolutamente discriminatorio, posibilidades, digamos, de generar o de salir adelante complicadas. Entonces, el acceso de vivienda, además, y el acceso de vivienda relacionado con un programa de fondo de vivienda que durante años ya robaba a la policía y que nadie ha hecho absolutamente nada. Entonces eso se complica. Nosotros, por eso hoy en esta campaña estamos promoviendo, ¿no?, e incentivando en terminar lo que desde la gestión del Ministerio del Interior ya iniciamos. En principio, terminar a través del marco normativo pertinente que tendrá que ser propuesto por los diputados de Alianza para el Progreso, porque recuerda que el Senado no tiene iniciativa legislativa, pero lo tienen los diputados. El Senado aprueba, confirma o rectifica o anula cualquier
propuesta de los diputados, pero con el grupo de Alianza por el Progreso, primero, concluir o terminar con el pago del 81% de la remuneración consolidada para el personal policial. No a todos, ojo. ¿Qué es lo que pasa? El plan estratégico de incremento remunerativo, ¿no? El plan estratégico era el siguiente: a todos los miembros de la Policía Nacional y de la Fuerza Armada el incremento iba a ser 48%, con excepción de brigadieres, superiores y técnicos de la Policía Nacional y de la Fuerza Armada, es decir, los dos últimos grados, en la categoría de señores oficiales. Con respecto a estos dos últimos grados, estas categorías, el incremento no iba a ser de 48, sino iba a ser de 81%. ¿Por qué? Porque la norma establece claramente que su monto remunerativo debe ser una proporción del monto de un oficial entre mayor y comandante que está en situación de actividad. Entonces, ese comparativo hace que estos sueldos tengan que ser, o que merezcan un incremento del 81% de la remuneración consolidada. Eso quedó pendiente. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que procurar desde el Senado, bajo las labores de fiscalización, que se cumpla. En segundo lugar, el reconocimiento del aguinaldo de julio y diciembre a sueldo completo. Los policías son profesionales que reciben 300 soles de aguinaldo por julio y 300 soles por diciembre. Y cualquier profesional que trabaje en el Ministerio del Interior o en cualquier sector del Estado sí recibe aguinaldos a sueldo completo. ¿Por qué hacer una diferencia con los policías y militares? Ahora, eso es generar un hoyo al arte fiscal. No, quienes no conocen el tema, que siempre han resultado pesimistas para este tipo de cambios, siempre van a decir que no. Lo mismo dijeron para los aumentos. Pero fíjate, pagar hoy 300 soles por aguinaldo de julio y diciembre son aproximadamente 50 millones de soles. Si tú reconocieras un sueldo mínimo para el personal policial y militar en actividad y retiro, estamos hablando aproximadamente de 141 millones de soles. Pero de reconocerles aguinaldo de julio y diciembre a sueldo completo para el personal en actividad y retiro son 549 millones de soles. El presupuesto para el 2026 ha sido 249 mil millones. Esto no es ni siquiera el 0.0001% del presupuesto, que significaría un reconocimiento a los derechos laborales del personal policial y militar que ejercen su función los 365 días del año y las 24 horas del día. Porque el policía es policía en todo momento. O sea, el policía imagínate, el policía está paseando por la playa con su esposa y su hijo y ve un robo, tiene la obligación de intervenir, porque para el derecho penal el policía ejerce el rol de garante. Entonces, como consecuencia, ello tiene que intervenir. Pero siempre al policía se le protege en cuanto a todos sus derechos. Pero lo que nosotros queremos justamente es llegar al Senado de la República para garantizar el respeto de las leyes que ya existen con respecto al reconocimiento de los derechos del personal militar, y también de impulsar a través de la bancada Alianza para el Progreso y de los diputados todos aquellos que merezcan ser reconocidos después de tantos años de vida. Una pregunta, desde la completa ignorancia se lo pregunto. ¿El único hospital de la policía es este de acá, el de la Avenida Brasil, o hay más? No. El hospital de policía es el hospital central. Se llama Hospital Central de la Policía Nacional. Sí, pero existen otros hospitales y sanidades y policlínicos a nivel nacional. ¿Cuál? Prácticamente en todas las regiones policiales hay una sanidad. No. Hay diversas categorías. Por ejemplo, hay policlínicos, hay sanidades y hay hospitales. En Arequipa, por ejemplo, tenemos... Sí, en Arequipa, por ejemplo, tenemos un hospital. En Cusco no tenemos policlínico. En Chimbote tenemos policlínico. O sea, depende de las categorías. La policía y la familia, ¿no? Es correcto. ¿A cuántas personas no se tiene que atender toda la sanidad de la policía? Aproximadamente el sistema de salud polo implica la atención al personal policial en situación de actividad y retiro. Aproximadamente los beneficiarios, en el caso de las familias, atienden a las esposas y a los hijos hasta los 28 años de edad, incluido a los padres. Los
padres de los ¿Cuántas personas son menores? 1.2 millones. Es bastante, ¿eh? Es casi un Ministerio de Salud, un de salud lo que tienen ahí. ¿Y el dinero cuánto es el presupuesto? Para saber más o menos para que lo entienda la persona. Lo que sucede es lo siguiente, que la sanidad necesita un presupuesto bastante alto porque el tema es que no solamente cubre la atención médica regular, sino también el suministro de medicina. Ahora bien, para que también lo conozca nuestro público o el público que nos está escuchando, esto no es cubierto totalmente por el Estado, sino es un descuento que se le hace al policía de su planilla, como cualquier trabajador. El tema es que a pesar que se les hace el descuento y a pesar del gran número que tienen, esto no ha sido correctamente administrado. Y al no ser correctamente administrado, todo el presupuesto de salud que debería tener la Policía Nacional muchas veces ha sido mal gastado, ¿no? Mal gastado en alquileres, mal gastado en compras irregulares de medicinas, mal gastado en contratación de servidores CAS para un sistema de salud que en realidad merece ser revisado. Aproximadamente se tiene 700 CAS y hay contratos CAS de personas que están en el hospital y que solamente están ahí para llevarte al consultorio y ganan 5.000 soles. Entonces eso no tiene ningún sentido. Por eso es que nosotros sostenemos que otra de las cuestiones que tenemos que hacer desde el Senado como ente fiscalizador es declarar que se declare en este caso de emergencia pública la sanidad de la Policía Nacional del Perú para poder ejecutar la inversión que sea necesaria para garantizar que los establecimientos de salud continúen funcionando de acuerdo a su operatividad y por otro lado que también se inicien los concursos públicos de asimilación que son necesarios para que todo el sistema de salud pueda seguir funcionando. Hace años no se hizo un concurso de asimilación y hoy por hoy la Policía Nacional necesita aproximadamente 1.000 profesionales médicos, 150 técnicos y 250 médicos en diversas especialidades. Eso tiene que hacerse. Abrir escuelas, más escuelas, no sería una solución para poder convocar a la comunidad peruana de la policía. Es que el tema que ¿Cómo se soluciona ese tema de acuerdo? Se hablaba, por ejemplo, yo me acuerdo que me contaban que en la década de los 80, en la época del enfrentamiento con el terrorismo, se aceptaban los oficiales que solamente vayan, creo que 6 meses a la escuela, algo así. Las aceleradas, claro, no se puede. No se puede, No se puede. ¿Por qué? Porque la policía, para todas aquellas personas que por ignorancia de repente dicen el policía no es profesional, no. El policía es un señor profesional. La carrera policial está reconocida por la SUNEDO y sale con el título Nombre de la Nación de licenciado en Ciencias Policiales. Entonces, y en el caso de los oficiales y en el caso personal de señores oficiales por el Ministerio de Educación, con una carga técnica. Entonces, eso implica el cumplimiento de horas de estudio, de horas de práctica, que tienes que cumplirlas porque de otra manera el título profesional no podría ser validado. Yo creo que aquí lo que se tiene que hacer es, primero, reforzar las escuelas. Hay escuelas que están funcionando a la mitad de su capacidad. La escuela de Arequipa, por ejemplo, que es una escuela que hace 5 años debería haber sido inaugurada, hasta el día de hoy no se inaugura porque hubo un problema en la construcción y le falta agua. Hay que procurar solucionar ese tema para que esa escuela pueda albergar al menos 5.000 nuevos estudiantes de la policía, ¿no? Y que puedan, que de alguna u otra manera se pueda reducir esa brecha. Y por otro lado, mejorar los procesos de selección para que no se infiltre dentro de la policía malos elementos que pudieran ser parte pues, o que pudieran tener relaciones vinculadas a organizaciones criminales. Pero por otro lado, yo creo que lo que se necesita hoy es abrir la policía a un sistema de admisión moderno. Con esto te quiero explicar una cosa. ¿Quién te dice a ti que un joven de 1,60 m con un coeficiente intelectual de 195 no puede ser un buen policía? Ojo, no va a estar en la calle porque no va a tener la especialidad de seguridad pública, pero puede ser un excelente investigador. ¿Quién te dice a ti que una dama que tiene de repente 80 kilos y que tiene pie plano no puede ser un excelente policía? Puede ser de repente un excelente criminalista. No estará en seguridad pública porque no tiene el 1,60 m que se necesita y que el policía tampoco tiene el 1,71 m que se necesita, pero puede cubrir otros espacios que en realidad
la policía también tiene su cargo. ¿A qué voy con esto? A que tenemos que darle la posibilidad hoy por hoy a todos los jóvenes peruanos que quieran vestir un uniforme. Flexibilizar entonces Correcto, pero flexibilizar el requisito de admisión, pero fortalecer las especialidades. Es como cuando postulas, o sea, una carrera. Está bien, tú eres médico general, pero tienes que especializarte para ser pues, médico de niños, para ser un especialista del corazón, un oncólogo, exacto, y que esas especializaciones se respeten. Si vas a postular a la policía para pretender ser un policía de seguridad pública, es decir, aquel que está en la calle combatiendo la delincuencia, no se te va a poder aceptar con 1,60 m y mucho menos con ciertas, con la falta de ciertas habilidades que sí son requeridas para el cumplimiento de la función. Pero existen otras personas que saben la policía que tranquilamente pueden ser ocupadas por jóvenes que quieren vestir el uniforme y que tienen esas ganas o esa ilusión de prestar un servicio adecuado. Le quiero comentar algo que estoy seguro que las personas mayores de 40 años están preguntando. ¿Por qué no regresa ese antiguo modelo de policía que teníamos en los 80 y de antes también, de 3 cuerpos: Guardia Republicana, Fronteras y Penales, Guardia Civil, Orden Público y Policía de Investigación? ¿No? Que en una especie de especialización que es una tarea. ¿Se puede regresar ese modelo? Mira, particularmente yo considero que sería retroceder en el tiempo. Se luchó tanto, en este caso, por la unificación, y que está pronto a comandar ya la primera promoción, que es la primera promoción de Policía Nacional pura, que creo que sería nuevamente retroceder, porque ya la Policía Nacional lo que es una institución jerarquizada, es una institución que ha ganado, digamos, una estructura. Lo que tiene que hacerse simplemente es que las especializaciones determinarlas y respetarlas bastante bien para que la policía pueda seguir caminando. Ojo, yo con eso no quiero decir que lo que hizo Alan García estuviera bien, yo tampoco estoy de acuerdo, yo creo que no fue lo ideal juntar a las policías. Pero, y es una cuestión que está hecha, lo que tenemos que hacer simplemente es especializar adecuadamente a cada unidad y que el postulante y el policía que está desarrollándose profesionalmente elija a qué especialización ir. Fíjate, y el modo de unificar las policías es una ideología que en realidad está conquistando el mundo, ¿no? México tenía 3 policías: la policía municipal, la policía federal y la policía nacional. Y hace aproximadamente 3 años inició el proceso de unificación. Pues México es un fracaso en seguridad ciudadana, así que no la pongamos. No, yo me refiero por ejemplo, a los Estados Unidos. Estados Unidos tiene policía y tiene el FBI. Chile tiene los carabineros y tiene el PDI, Policía de Investigación. Y mal no le va. A ver, te cuento, Estados Unidos tiene más de 10 policías. Por estado, pero es una policía. No, me refiero a más de 10 policías, porque fíjate, tienes el FBI, que son los federales, los que tienen jurisdicción a nivel nacional, la policía, que es local, que está a cargo de las municipalidades, Sí, tienes la Guardia Forestal, que está a cargo de los parques forestales, tienes la Guardia Nacional, que está a cargo de las fronteras, tienes el ICE, hoy que está a cargo de las... Eso yo creo que es una SS. Sí, una CCA son. O sea, tienes una diversificación total en diversos escenarios, por llamarlo así, de actuación de persecución de lo que pueden denominar el delito. Pero eso implica también una gran inversión. Todo el mundo hablaba, y empezando por el expresidente, hoy expresidente Sherif, hablaba del plan Bratton. ¿Por qué el plan Bratton no funcionó aquí? Por una sencilla razón. De Nueva York. Exacto, por una sencilla razón, por dinero. Cuando Nueva York tuvo el gran problema de la inseguridad, se dieron cuenta que en lugar de tener 45.000 policías, estaban 100.000, y que tenían que reformar todo el armamento, los patrulleros, todo para combatir la inseguridad, hicieron una inversión de más de $10.000 millones para una ciudad. La primera semana del mundo. Correcto. Entonces,
lamentablemente nosotros no contamos con ese dinero. Si nosotros quisiéramos equipar a la Policía Nacional con los elementos que son necesarios hoy, digamos, a un 100%, estoy hablando, necesitaríamos aproximadamente 1.500 millones de dólares. ¿No? Por encima de lo que ya tenemos. Por encima de lo que ya tenemos. Fiscal que hay que tener, el próximo gobierno tiene que ya mirar el déficit fiscal. Por encima de lo que ya tenemos. Entonces, lo que tenemos que hacer es pensar en la forma como vamos a terminar reduciendo esas brechas, pero que son importantes de todas maneras para lograr, en este caso, una policía fortalecida. Y parte también del tema de la policía fortalecida es mejorar el ámbito legal de protección a las instituciones del uso de las armas. El policía se le dice, oye, que hay un temor, una especie de rechazo que tiene últimamente la sociedad peruana hacia los delincuentes, que incluso tienen hasta la pena de muerte. Como es que es imposible, o casi muy difícil implementarlo. Pero el policía también, que tiene una familia, que también es una persona, más que la sociedad, usa su arma y lo vienen las ONGs, que tienen buenos abogados y se van contra él, Sí. y le arreja todo. ¿Cómo protegerlo en ese sentido al policía? Mira, el tema es que esa era una de nuestras principales preocupaciones cuando ocupamos el cargo de ministro. Por eso es que nosotros iniciamos el proceso de la recategorización y se recategorizaron al lado de oficiales de servicios solo capitanes 200 efectivos policiales de armas, civiles oficiales, que hoy ocupan el cargo de abogados para la defensa legal del policía. Porque el policía tenía las intervenciones, pero no tenía abogado, tenía que pagarle su propio bolsillo. De alguna u otra manera, iniciamos por eso nosotros el proceso de protección a la policía. Pero ese proceso de protección también tiene que ir enmarcado con la ley, porque la ley y la jurisprudencia es muy proteccionista con respecto al delincuente. Hay muchos jueces cambiar, ¿no? Claro, si tú ves, por ejemplo, porque muchos hablan de la ley, pero nadie habla de la jurisprudencia. Yo los invito a los amigos a revisar, por ejemplo, el criterio jurisprudencial número 5 del año 2019, emitido por la Corte Suprema de la República, que es el cumplimiento obligatorio, y que habla del derecho de fuga del delincuente. Es decir, que una persona que estaba, por ejemplo, cometiendo un delito de disparar, de repente mató a alguien y se va por él y está de espalda porque no puede disparar. Entonces hay que detenerlo, ¿no? Entonces entiendes que ahí viene el temor del policía por actuar. Porque yo creo que si una persona ya disparó a otra, ya ha dado muerte y está huyendo, o sea, es un delincuente en potencia máxima, y la policía lo que tendría que hacer es abatirlo. Lo que tenemos que procurar es que ese temor poco a poco vaya desapareciendo, pero con una legislación adecuada que proteja algunas intervenciones y que proteja al policía que no arriesga su vida. Porque de otra forma, el policía no va a tener y también un sistema que ponga al margen también a los jueces y fiscales que en lugar de proteger las buenas intervenciones policiales se preocupan más por el delincuente. Yo te voy a comentar dos casos en mi empresa, cuando yo era ministro de Interior. Secuestraron en Trujillo a una joven de 21 años. En ese momento el coronel Rebolero, el general, estaba a cargo del equipo de investigación y en 48 horas logró la detención, la liberación de esta joven y la detención de todos los delincuentes, entre ellos el Cortaderos. Cortaderos es un delincuente conocido porque cercenaba los dedos a los secuestrados y solicitaba a su familia para que pudiera pagar como un acto de coacción. Se le capturó, se lo dio y se detenía interrogando. Al día siguiente, a los 2 días, llegó una fiscal enarbolando la bandera de los derechos humanos a denunciar a los policías. Pues digo, los policías habían sido muy violentos en capturar importantes. La gente sí tiene derechos y no todos aquellos a los derechos. Aquí, un caso, en Lima Norte, hubo un asalto en una agencia bancaria y los delincuentes comienzan a mover en una motocicleta. Justo estaba por ahí transitando el escuadrón Halcones y empieza una persecución. Uno de los delincuentes en moto golpea y le dispara 2 tiros a uno de los alfiles y cae al piso. Gracias a Dios tenía chalecos antibalas y no mayores. Pero la persecución continuó hasta que perdieron la estabilidad los delincuentes y pudieron ser capturados por la policía. Cuando yo les pregunté a los efectivos policiales por qué no habían disparado, si ya había disparado a un policía, porque no había muchos hombres, los habían abatido, dijeron,
ministro, y terminamos en la cárcel. Y en ese instante justo llegó la fiscal a cargo porque se le llamó, porque estaban detenidos, que justo habían sido capturados, y en lugar de dirigirse a los policías o dirigirse al jefe del operativo, se dirigió directamente a los detenidos, directamente, a preguntarles si la policía les había hecho algo en el momento de su intervención. Entonces, ¿en qué estamos? Son muchos escenarios. ¿Cómo se soluciona? No, lo que inmediatamente pusimos abogados. No, digo, ¿qué plantea para solucionar eso? Hay que sacarlos. Así como se pide, y hay que hacerlo, sacar a los malos policías de la institución, hay que sacar a los malos fiscales. Hay que sacarlos, no de otra forma. Son un cáncer. Pero si no es un poder del Estado, es una OCA. No, a ver, no, lo que sucede es lo siguiente. Si nosotros queremos o vamos a luchar contra la inseguridad, tenemos un sistema fortalecido. Saquemos a los malos policías, de acuerdo, pero también saquemos a los malos fiscales y saquemos a los malos policías. Aquellos que dan libertad. Pero eso no puede ser nada. No, pero a lo que yo me refiero es que desde la Diputación y luego con la Comisión del Senado se puede modificar la ley orgánica. Y la modificación de la ley orgánica implica poder someterlos a un proceso disciplinario cuando cometen este tipo de irregularidades. Quiero avanzar un poco con los temas, disculpe que vaya. Vamos con algo que hay que tener mucho cuidado, la verdad, porque creo que hay que respetar a la policía y hay que valorarla mucho lo que ellos hacen. Yo creo que sí va a ganar con la policía, pero con malos elementos. ¿Qué hacer con ellos? A ver, fíjate, nosotros cuando yo fui ministro del Interior pudimos identificar aproximadamente a 1.500 efectivos policiales que estaban siendo investigados por supuesta pertenencia a una organización criminal. Nosotros le pedimos al Congreso de la República, al actual Congreso, la ley que permitiera un pase al retiro extraordinario de los efectivos policiales desde los grados de referencias hasta coroneles que habían sido identificados con ese tipo de funciones. ¿Para qué? Para depurar la policía. Esa iniciativa se quedó en el despacho de la congresista Tudela. Y a pesar de que fuimos en N oportunidades, nunca dio trámite. Entonces yo no entiendo el problema, por ejemplo, de que se puede jactar cuando ella como su candidato presidencial de querer, digamos, actualizar o modernizar la policía si fueron ellos los que estando en el Congreso detuvieron el proceso de modernización y de el proceso de depuración en la Policía Nacional. Y eso lo sabe todo el mundo. Se habla de Entonces, más. No, es que lo que pasa es que estoy hablando de los identificados. Identificados a través de... ¿Cómo depurar la policía? Lo que sucede es lo siguiente. Estamos hablando de los identificados a través de procesos que estaban siendo investigados en procesos por parte de la Fiscalía. Ahora, posteriormente tenemos que fortalecer la instancia de inspectoría. ¿Para qué? Para que pueda recoger cualquier tipo de denuncia ciudadana que pueda blindarse contra cualquier mal efectivo que cruce la línea y que ya utilice un uniforme para delinquir. De esta manera nosotros podemos, de alguna u otra forma, iniciar un proceso de depuración con todos aquellos que apartándose de la mística, que apartándose del juramento hipocrático que hicieron siendo policías, tomaron la decisión. Para avanzar con lo siguiente, vamos con el tema de tratar de recuperar las capacidades fiscales de la policía. Antes creo que el PIB tenía también capacidades fiscales, ¿no? Claro, lo que sucede es lo siguiente, que el Ministerio Público anunció que nos otorgó la capacidad de investigación y el fiscal no está capacitado para investigar, el fiscal es un abogado. Al abogado no se le enseña a investigar, al abogado se le enseña a aplicar la ley, a aplicar la norma. A quien sí se le enseña a investigar es al policía. Entonces, todas esas capacidades que antes las tenía el Ministerio Público ya por ley han pasado a la Policía Nacional. Pero lo que tenemos que hacer ahora es reforzar en cuanto a tecnología para que cuenten con los instrumentos necesarios para darle cumplimiento a esa función que hoy la ley establece y que puedan determinar con la ciencia cuál es la responsabilidad de la persona que tiene investigada. Otra cosa, se dice de quitarle a la policía la tarea de ordenar el tránsito, al anular la policía de tránsito, pasárselo eventualmente a una policía municipal, al Senado. ¿Está bien? Fíjate, porque hay mucha corrupción también. La dirección, yo siempre he pensado una cosa, la corrupción se genera por dos tipos de factores, por el funcionario que se deja corromper y por el ente que corrompe.
son dos cosas Sí, pero que respecto a la policía de tránsito, son dos cosas que tenemos que cerrar. Y en cuanto a la policía de tránsito, yo creo que la Dirección Nacional de Seguridad Vial de la Policía Nacional del Perú no solamente es la policía de tránsito, es también la policía de carreteras, que es una protección en todo el tránsito y que permanece. Yo creo que es necesario que sea una autoridad policial que tenga que, que tenga que estar pendiente de estas cuestiones, de todas maneras, porque son ocasiones en las que se pueden infectar a criminales. Y sobre todo también porque dentro de nuestra idiosincrasia, tú ves que algunos malos choferes también generan desorden, generan alteración del orden público y es necesario tener una autoridad policial. De repente podría reestructurarse la dirección, ¿no? Contar con más o que sean las alianzas estratégicas con los policías municipales, serenados, y que estos tengan mayor presencia a cargo o al mando de un policía, pero eso es algo que no podemos nosotros dejar de yo estoy seguro que en su campaña usted ha pensado mucho en el factor Bukele. A muchos políticos que quieren postular a puestos en países de inseguridad sacan un poco el tema del modelo de Nayib Bukele y se ha bukelizado un poco la lucha contra la inseguridad en todo el país de Latinoamérica. ¿Usted qué le parece Nayib Bukele lo que ha hecho? ¿Se puede aplicar en otros países? A mí me parece que Nayib Bukele ha hecho bien para su idiosincrasia, para su país. Pero el plan Bukele no funciona. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Aparte de porque es un país pequeño, se tenía delincuentes, eran pandillas. Sí, correcto. ¿Por qué no? Primero porque es un país pequeño, en donde las estrategias que se utilizaron, que fue la estrategia de control territorial, implicó, si bien es cierto, una inversión de casi 1.000 millones para 7 millones de habitantes. Para 7 millones de habitantes. 20.000 kilómetros por hora. Correcto, exacto. Aquí necesitaríamos 20.000 millones. Número 2. Podemos reconocer en Bukele, por ejemplo, la construcción de las casas. Eso es algo interesante que tiene que hacerse para tener mega complejos en donde tengan que estar los recluidos o los que pierden su libertad por la comisión de criminales. Pero la persecución, justamente, que se hizo, la persecución fue a las pandillas que estaban plenamente implicadas y a las cuales tú podías también reconocer, incluso caminando en la calle. Con los otros. Exacto. Entonces, es como aquí es como pedir en el Perú que todos los delincuentes tengan un cartelito que diga, soy delincuente. Y la gente los reconoce fácilmente y los capturas y los sometes a la justicia. Entonces, nosotros nos enfrentamos a enemigos que son anónimos, a los cuales no los podemos reconocer, no los puedes ver, no sabes quiénes son. Entonces, existe una gran diferencia en esa lucha. Lo que tenemos que hacer es fortalecer a nuestra policía, fortalecer los sistemas de inteligencia, meterle más plata a la seguridad y con eso vamos a poder tomar. La última, quiero agradecerle su tiempo, señor profesor Antibáñez, por haber conversado con nosotros. ¿Vamos a ver por qué? Sí, claro. Fácil, simple. ¿Qué opina de todo lo que Mira, es bastante lamentable. Yo creo que... yo creo que es un poco de verdad. Sí, yo creo que Chile asumió una posición en un momento en el que el Congreso de la República adoptó una determinada decisión y que en realidad él no ha sido un verdadero presidente, sino ha vivido la presidencia.